Lo que vamos a ver ahora, estimados, es el tratamiento de las patologías infecciosas, ¿ya? Que son conocidos ampliamente como antimicrobianos. Los vamos a ver desde lo más común o simple, que es lo que vamos a ver en este momento, hasta el tratamiento específico, por ejemplo, de algunas patologías fúngicas, ¿ya? Entonces, es un tema que es un poquito largo y que lo vamos a tener que dividir en algunas semanas. Partamos entonces con antisépticos y desinfectantes. Y para eso, aquí no va a haber nada abstracto, sino que en realidad me voy a ir a la definición exacta de cada uno de los términos que están relacionados con la mantención de los lugares y los tejidos limpios, ¿ya? Y para eso, como definición exacta, vamos a tener que la asepsia es la ausencia de infección por carencia absoluta de microorganismos, ¿ya? La antisepsia es la eliminación de microorganismos o su inhibición en tejidos y fluidos corporales. No necesariamente se destruyen, pero sí se reduce el nivel de infección, ¿ya? Es importante que entendamos estos conceptos porque de aquí en adelante vamos a hablar de infecciones, ¿ya? Tenemos también la esterilización, que es la eliminación o destrucción total, y esto es lo importante, total, de cualquier forma de vida microbiana. Los más comunes son los que se usan con vapor a presión y con calor seco, aunque también se puede esterilizar por plasma y se pueden esterilizar, por ejemplo, por mercuriales, ya que son elementos químicos líquidos. Los más comunes, eso sí que ustedes van a ver en las técnicas quirúrgicas, son lo que les mencionaba yo, el vapor a presión y el calor seco, ya que la mayoría del material quirúrgico se puede esterilizar de esa forma. Después tenemos la desinfección, el cual es un proceso por el que se eliminan los microorganismos de objetos inertes. Y en general lo que no se puede eliminar son las endoesporas. Es muy raro que uno las pueda eliminar, ¿ya? Entonces, si uno se fija, la diferencia entre antisepsia y desinfección pareciera ser que es como lo mismo. La única diferencia es que la desinfección es sobre situaciones inertes, la tijera, las pinzas, la mesa de trabajo, etcétera. Y la antisepsia es sobre cualquier cosa que tenga contacto directo con el tejido o el fluido corporal, la cirugía misma, la sutura, algún tipo de instrumental que queda inserto en el paciente, etcétera, ¿ya? Y lo otro importante es que los antisépticos son fármacos de origen químico, ya estamos hablando de farmacología, cuya función es ser antimicrobiano o germicida. Y generalmente los antisépticos se usan sobre la piel o sobre los tejidos y la idea es que no se utilicen habitualmente para descontaminar los objetos inertes, aunque hay antisépticos que son desinfectantes, ¿ya? Entonces es importante que entiendan la diferencia para poder clasificarlos, ¿ya? Entonces vamos a tener fármacos que son antisépticos, fármacos que son desinfectantes y fármacos que son antisépticos y desinfectantes, o sea, que se utilizan para toda superficie, ¿ya? ¿Qué otra cosa es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender que el mundo o el universo de los antisépticos y desinfectantes es muy grande. Por lo tanto, tenemos que agruparlos para que sea más fácil comprenderlos, ¿ya? Entonces se agrupan por mecanismo de acción. La primera de ellas es por su actividad destructora, es decir, si destruyen a un grupo de agentes, por ejemplo, solo son útiles contra las bacterias, o solo son amebicidas, o solo son antifúngicos, etcétera, ¿ya? Algunos que son generales, como el alcohol. También por su forma de tratar o de naturalizar las proteínas, coagulan, o sea, hacen que las proteínas se junten, se agrupen y pierdan su función, o desnaturalizan, las rompen, las parten y también se pierde su función. O también pueden tener destrucción de las permeabilidades de las membranas, ¿ya? Particularmente hablamos de la membrana bacteriana, pero también de la fúngica, aunque la fúngica es más difícil debido a la pared celular, ¿ya? Y también tenemos acá las membranas que están asociadas a los parásitos, que después lo vamos a ver más adelante como el grupo de los antiparasitarios, ¿ya? Y lo otro que también tenemos es si se alteran o no los sistemas enzimáticos de la bacteria, es decir, si además de poder destruir de manera externa las capas de la bacteria, si nosotros podemos mantener en el tiempo la inhibición enzimática para que no haya nueva recolonización en un tiempo determinado, ¿ya? ¿Qué es lo que uno busca finalmente? El efecto germicida, ¿ya? Otra cosa súper importante a detenernos aquí es que uno tiene que pensar cuál sería como el mejor antiséptico antes de hablar de nombres particulares. Entonces uno tiene que decir que un buen antiséptico tiene que reunir las siguientes características, ¿ya? Primero, tiene que actuar sobre el mayor número de microorganismos, ¿ya? No solamente el mayor número, sino que además la mayor variedad. Por ejemplo, contra coagulasa positiva, coagulasa negativa, meticilina sensible, etcétera, ¿ya?
Lo otro es que además es ideal que difunda muy bien sobre la materia orgánica, o sea, queremos que entre, que penetre. Ojalá que penetre en mucosas y exudados, ¿ya? Esa es la idea general. Pero también nos interesa que penetre fibras, que penetre la pus, por ejemplo, ¿ya? Lo otro que nos interesa es que el antiséptico actúe de manera rápida. A nosotros no nos interesa, por ejemplo, ustedes van a hacer una extracción molar y a usted no le interesa que el antiséptico se demore en limpiar la zona 3 horas, 4 horas, ¿cierto? Ustedes quieren que esto actúe a los 5 minutos, a los 10 minutos, máximo 20 minutos, y eso ya es mucho, ¿ya? Lo otro que queremos es que la acción sea mantenida en el tiempo. Ustedes cuando desinfectan no quieren que la desinfección dure un minuto y después se vuelva a recontaminar, sino que ustedes quieren que la desinfección ojalá dure 10 horas, ojalá dure 24 horas, ¿ya? Y finalmente, que es un tema no menor, es que uno busca que no se dañe el tejido sobre el cual está expuesto el antiséptico o el desinfectante en el caso de que uno se echase un desinfectante en los tejidos. Y esto es importante porque, por ejemplo, el alcohol, los fenales y los aldehídos, que son los tres que están ahí al frente, son altamente irritantes. ¿No? Ustedes saben que ahora que estamos en modo COVID, nos ha pedido reiteradamente que nos lavemos las manos o que nos tengamos que enjuagar con alcohol gel o con alcohol al 70%, ¿ya? Y muchos de ustedes se habrán dado cuenta que a medida que usaban el alcohol al 70%, las manos empezaban a perder hidratación, se empezaban a resecar, se empezaban en algunos pacientes o en algunas personas incluso a producir llagas y a ser muy doloroso, ¿ya? Eso es producto de la actividad irritante del alcohol, y es por eso que uno no debería exponerse de manera continua y prolongada al uso del alcohol en las manos, ¿ya? Y es por eso que uno debería usar guantes como barrera intermedia o en su defecto alcohol gel en base a glicerina que protege la capa de la piel, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son entonces los métodos más comunes para conseguir la asepsia? Acuérdense que la asepsia era la absoluta limpieza, ¿ya? Son los métodos desinfectantes, los antisépticos y los desinfectantes como tal, y la esterilización del material. Entonces, nosotros no vamos a hablar de esterilización porque eso es un tema que probablemente ustedes ven en otra área y si no van a tener que manejarlo algún día porque ustedes trabajan con material quirúrgico. Por lo tanto, para ustedes es importante el manejo de la esterilización. Pero lo que les mencionaba yo, lo más común es la presión de vapor o el calor seco. Y para mantener la antisepsia, vamos a utilizar los antisépticos como tal, ¿ya? Los antisépticos son los que probablemente ustedes más van a utilizar sobre los pacientes previos, o sea, prequirúrgicos. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar la mayoría de los antisépticos en su carrera? ¿Ya? Acuérdense que tenemos antisépticos que son desinfectantes, así que cumplen la característica de que se pueden usar sobre objetos inertes y sobre objetos vivos, ¿ya? Primero, es la limpieza y desinfección de todas las unidades de trabajo, ¿cierto? Las bandejas, la zona de mesón, la zona de preparación, etcétera, ¿ya? Todo lo instrumental quirúrgico, todas las luces quirúrgicas, todas las zonas de agua, acuérdense que hay que mantenerlas desinfectadas, ya que esas producen, o sea, es muy común el crecimiento fúngico. La esterilización de instrumental, del instrumental que a su vez sirve para almacenar su instrumental, cajas, paquetes, bandejas, etcétera, ¿ya? La decontaminación propia de sus manos y del asistente, la prevención también a su vez de patologías orales como la placa dental y otras enfermedades periodontales, ¿cierto? El tratamiento de patologías como la gingivitis, las aftas, infecciones bucales generales, para los tratamientos de endodoncia, para la preparación de una mucosa bucal con la finalidad de reducir la concentración bacteriana, y si yo reduzco la concentración bacteriana, disminuyo el riesgo de infección y por lo tanto le doy al paciente una mayor probabilidad de que sea exitosa una cirugía donde hay exposición de sangre o de mucosa directa, ¿ya? Y también se utiliza en los dentífricos. No siempre, pero se utiliza. Vamos ahora con los tipos. Tenemos dentro de los tipos de desinfectantes y antisépticos, vamos a tener a los alcoholes, a los aldehídos, a la clorexidina, que en realidad es un derivado alcohólico, al hipoclorito de sodio o los cloros, a las povidonas y los compuestos de amonio cuaternario, ¿ya? Todos son útiles, probablemente todos ustedes lo van a utilizar, pero hay unos más que otros. O sea, hay algunos que ustedes que tienen que reconocer a priori porque son los que más comúnmente van a tener acción sobre ellos, ¿ya? Y eso los vamos a ver. Primero, para que se hagan una idea sobre qué agentes tienen, sobre qué agentes tienen actividad, vamos a ver que los alcoholes, siendo el alcohol isopropílico el más común, es altamente sensible, o sea, es decir, erradica muy bien las bacterias gram positivas, gram negativas.
pero no tiene acción sobre los priones ni sobre las esporas. Aquí está mal puesto por si acaso. Las esporas no son de los virus, las esporas son de los hongos, y aquí falta una rayita, para que no se vayan a pensar que esto les estamos enseñando mal, ¿ya? Ahora, sí es importante entender que el alcohol, si yo les digo, ¿sabes qué? El alcohol sirve para los virus, la verdad es que sí y no. Sirve para los virus que son lipófilos, como por ejemplo aquellos que, como tenemos el COVID, por ejemplo, que tienen una cubierta de material membranoso que se origina desde el paciente que liberó la carga viral. ¿Ya? Entonces, todo virus que tenga un origen membranoso, vamos a tener una sensibilidad. Pero ojo que la sensibilidad no es tan marcada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que las povidonas, o los yodos, en realidad todos los yodos, son muy útiles casi contra todas las agentes, incluidas las esporas. De hecho, salvo para algunos virus que son hidrófilos y para algunos priones. Hay algo súper importante, el mejor agente antiséptico que se conoce es la povidona, de hecho es la tintura de povidona. Y el mejor desinfectante que se conoce en la actualidad es el hipoclorito de sodio, ¿ya? Eso no significa que uno no use los otros, de hecho más comúnmente se van a usar los otros. ¿Por qué? Porque el hipoclorito de sodio es altamente irritante y tóxico, y la iodopovidona, además de ser irritante de mucosas, además tiene el problema de que mancha, o sea, tintura, de hecho se llama tintura de povidona, tintura de yodo, ¿ya? Vamos a ver algunos desinfectantes primero. El más común, el alcohol, ¿ya? Los alcoholes más utilizados en la clínica son el alcohol metílico, pero debido a la eliminación de gases, se utiliza muy poco digamos, en las zonas de acceso a los pacientes, más bien se utiliza en laboratorio interno, ¿ya? Y tenemos al alcohol isopropílico, el que es el clásico que ustedes conocen, que se vende en las farmacias al 99, al 90 y al 70, ¿ya? Una cosa súper importante del alcohol es que para que el alcohol ejerza su función, tiene que ser idealmente alcohol al 70 y idealmente estar expuesto al menos 2 minutos sobre la superficie de interés. Y lo otro es que no hay que raspar las superficies con el alcohol, se debe frotar suavemente. Se asegura uno que más del 99% de los agentes antimicrobianos se eliminen con un alcohol al 70, 2 minutos de exposición y frotar suave. Si uno raspa, irrita la piel, ya, y produce daño. Ese daño, en presencia de agentes infecciosos, va a producir una infección mucho más grave que la que originalmente ustedes tenían. Por lo tanto, no es óptimo raspar la piel, ya no hacerlo con fuerza. Y lo otro es que el alcohol al 90 o al 99, al ser tan fuerte y al eliminar vapores, hace que uno esté menos tiempo expuesto al alcohol y por lo tanto nunca se logran los 2 minutos ideales, ¿ya? Entonces se dice que un alcohol al 90 o al 99, debido a la poca exposición, elimina menos del 70%. Por otro lado, un alcohol al 70 elimina más del 70%. O sea, ideal un alcohol al 70, ¿ya? En general, cosas importantes, que estos son bien bactericidas, así que limpian todo. No se recomiendan para el uso del material quirúrgico médico debido a que, vuelvo a insistir, hay que tenerlo en la superficie, y lo otro es que el alcohol se evapora muy rápido y se pierde muy rápido su función, ¿ya? Lo otro es que no son esporicidas, no penetran materiales ricos en proteínas, por lo tanto, si bien uno puede limpiar una herida con alcohol, esta es irritante, va a producir dolor en el paciente, y como no tiene penetrancia, no va a desinfectar hacia adentro. Así que en general el alcohol sirve solo para superficies menores, ¿ya? Y hay virus que abiertamente no se destruyen, o sea que son resistentes, por así decirlo, a las materias alcohólicas, como el ecovirus y los Coxsackie, ¿ya? Que los Coxsackie es un tema, ¿ya? Y lo otro es que el alcohol es inflamable, y muchas veces uno en los laboratorios trabaja con compuestos combustibles y con fuego, y por lo tanto hace del alcohol un sistema que no es tan útil. Sí es bueno porque es económico, sí es bueno porque es de fácil manejo, y porque además vienen preparaciones, como les decía yo, en base a glicerina, en base a aloe vera, que permiten proteger la piel o las barreras del paciente, ¿ya? No usar en heridas abiertas cuando uno quiere profundidad porque no penetra. Después tenemos a los aldehídos. Dentro de los aldehídos, los más utilizados son el formaldehído, ¿ya? Que es la formalina en el fondo, y el glutaraldehído, ¿ya? Estos, ambos, pero particularmente el glutaraldehído, es un esporicida. Así que si lo que uno quiere es eliminar el 100% de agentes, el glutaraldehído es una muy buena opción, ¿ya? El más utilizado porque es económico es el formaldehído, ¿ya? Se utiliza mucho para lavar material
que con el alcohol no me va a servir. ¿Por qué? Porque el formaldehído tiene la característica que al 4% se mantiene hasta por 24 horas en la superficie, o sea, mantiene la superficie muy limpia, y eso les permite a ustedes lavar en un lugar y atender en otro, ¿ya? Y lo otro es que una vez que uno prepara la solución al 4%, esta dura hasta 14 días diluida. O sea que en el fondo, además pueden preparar una pequeña porción y varios días ustedes pueden estar con spray limpiando mesones, materiales, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que es un buen desinfectante, también vamos a decir que tiene una actividad esterilizante debido a que si uno deja baños de los materiales quirúrgicos con este componente, va a quedar completamente esterilizado, ¿ya? Lo otro importante es que a más del 4% actúa como la formalina, que es la para mantención de tejidos, ya y ahí se vuelve tóxica. Y tiene otra función, ¿ya? Y entre ellas preservar el material biológico. En general, exposiciones inferiores a 8 horas se consideran como no tóxicas, pero si una persona está expuesta por más de 8 horas al formaldehído, se considera que a 0,75 partes por millón comienza a ser carcinogénico. El formaldehído libera mucho vapor, el vapor es muy irritante, no sé si ustedes han tenido contacto con partes y piezas cadavéricas que son ricas en formaldehído, y uno siente ese olor particular, ¿ya? Si eso uno lo administra por mucho tiempo, esto se convierte en carcinogénico, ¿ya? Y en general no se puede utilizar para la piel, es decir, que no es un antiséptico, ¿ya? Ahora, entre el formaldehído y el glutaraldehído, tenemos que el glutaraldehído es más estable a temperatura ambiente, por lo tanto libera menos vapor, lo que lo hace mucho menos tóxico, ¿ya? Y así que no se convierte en carcinogénico si uno tiene que tener mucho tiempo de exposición. Y lo otro es que a pH básicos son excelentes poricidas, así que además son excelentes esterilizantes. Se utiliza mucho el glutaraldehído en todo lo que tienen que ver con intervenciones a nivel intrahospitalario, debido a la gran cantidad o la gran variedad de microorganismos presentes en nivel hospitalario, ¿ya? Perdón. El glutaraldehído generalmente se usa al 2% y también generalmente se usa en presencia de bicarbonato de sodio, ¿ya? La acción del glutaraldehído es de aproximadamente 2 minutos. O sea, si ustedes quieren limpiar un mesón, con 2 minutos ustedes ya tienen el mesón limpio. Si ustedes quieren limpiar material quirúrgico, con 2 minutos estamos listos. Ahora, si su problema es la presencia de esporas, por ejemplo, a nivel intrahospitalario, tiene que estar mínimo 10 minutos de exposición al material. Si además se sospecha de Clostridium, se debe estar al menos 3 horas para asegurar la limpieza. Su duración es aproximadamente de 24 horas de zona limpia, ¿ya? Otra cosa muy buena del glutaraldehído es que no es corrosivo, no daña las gomas, no daña los plásticos. Entonces eso permite mantener material que es más sensible, que no podemos esterilizar, producto de que el calor seco o la temperatura puede dañar el plástico, podemos utilizar glutaraldehído. Otra cosa importante es que uno no puede oler el glutaraldehído de manera directa, ya que es altamente irritante en nariz, ojos, mucosas generales, ¿ya? Y desgraciadamente el glutaraldehído produce queratitis y por lo tanto hay que utilizarlo siempre con guantes. La verdad es que todos los antisépticos y desinfectantes hay que usarlos con guantes, pero algunos más peligrosos que otros. El glutaraldehído siempre con guantes, la formalminina siempre con guantes, ¿ya? Ahora, el cloro y los derivados de cloro también son desinfectantes, lo que les decía yo es el desinfectante universal, el más utilizado, y lo más común es el uso de los hipocloritos, ¿ya? De hecho, el cloro de casa es un hipoclorito. Entonces, lo más común es el hipoclorito de sodio. Yo creo que todos ustedes identifican el olor del hipoclorito de sodio. Se utiliza a diferentes concentraciones dependiendo de la finalidad, pero generalmente estamos hablando de menos del 5%, 0,25, 1%, 2%, dependiendo de lo que uno busca, ¿ya? También existen sólidos como el hipoclorito de calcio que sirven para utilizar camas donde uno quiera limpiar material, como bandejas, materiales más grandes, donde puede usar uno el polvo en el fondo para permitir la limpieza de estos. Lo otro que es importante es que de todos los desinfectantes es el más económico, ya el más fácil de encontrar, el más fácil de adquirir y con el que es más fácil de trabajar. Además es de amplio espectro, o sea, en el fondo nosotros podemos asegurar una limpieza absoluta de los componentes, pero no es esterilizante, ya tiene muy pocas acciones poricidas. Otra cosa muy importante, el cloro sí es corrosivo, ojo con la limpieza de material quirúrgico, especialmente los ricos en plásticos o en metales que no son nobles, y
Otra cosa súper importante y es que el cloro se inactiva muy rápido en presencia de materia orgánica. Por lo tanto, si uno sabe que hay presencia de materia orgánica, uno tiene que volver a limpiar con cloro. De hecho, lo que se recomienda habitualmente es que uno primero limpie el material orgánico, mucus, pedazos, fracciones de piel, fracciones de sangre, etcétera, y después de que uno retira este componente orgánico, uno procede a lavar con cloro. Ahí sí uno tiene una acción buena. Lo otro es que el cloro es súper inestable, se produce ácido hipocloroso, ¿ya? Cuando se produce ácido hipocloroso con el ambiente, pero además se puede producir ion hipoclorito, y ninguno de estos dos, ni el hipocloroso ni el hipoclorito, tienen acción antigermicida, y lo otro es que se pueden producir gases de cloro en presencia de la luz solar, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno va a limpiar una superficie donde hay mucha luz ultravioleta o mucha luz solar, la verdad es que este puede llegar a ser tóxico para los pulmones y además se pierde la actividad antimicrobiana. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, si uno echa cloro en una piscina de día, uno está perdiendo cloro y además está dañando el medio ambiente, ¿ya? O sea, uno tiene que clorar las piscinas o cualquier superficie siempre en oscuridad, siempre de noche, para asegurar que haya una actividad antibacteriana y además una no eliminación de los gases de cloro, ¿ya? Otra cosa importante es que si uno limpió previamente con formaldehído o las superficies estaban limpias con formaldehído y después uno agrega cloro, se forma el bisclorometiléter, que es un agente cancerígeno, ¿ya? Entonces, no mezclar desinfectantes, nunca, ¿ya? Y si uno lo mezcla con otro ácido, siendo el ácido muriático el más común para limpiar superficies, por ejemplo, la limpieza de baños, se producen gases que también son corrosivos y tóxicos para los pulmones. Sigo. Peróxido de hidrógeno. Yo amo el agua oxigenada por si acaso. ¿Ya? El agua oxigenada, lo que más uno utiliza en la clínica es al 3%, que es la que corresponde a los 10 volúmenes, ¿ya? Pero uno puede utilizarla al 6% cuando uno quiere asegurar una limpieza absoluta de las zonas a trabajar, y aquí estamos hablando de 20 volúmenes. También existe de 30 volúmenes, pero de 30 volúmenes actúa dañando mucho los tejidos, ¿ya? El agua oxigenada es un microbicida de amplio espectro, pero por desgracia no tiene actividad sobre catalasa positiva, ¿ya? Entonces es una situación ahí que hay que evaluar cuando uno sospecha de estafilococos, ¿ya? Lo otro súper importante es que la agua oxigenada eh, es un antioxidante, ¿ya? O sea, perdón, es un agente oxidante que produce una reacción de óxido reducción en presencia para generar radicales de oxígeno, ya hidroxilos. Y esto se genera muy profundamente en presencia de catalasa. Nuestros tejidos tienen muchísima catalasa, de hecho nuestra sangre tiene muchísima catalasa. Por lo tanto, cuando uno expone una herida que es sanguinolenta al agua oxigenada, lo que uno va a encontrar es que la reacción de catalasa va a inhibir el agua oxigenada y por otro lado se va a degradar la sangre. Eso es algo negativo y algo positivo. Negativo, ¿por qué? Porque no permite difundir en el tejido y por lo tanto no limpia de manera ideal. Positivo, ¿por qué? Porque si ustedes necesitan limpiar material quirúrgico o el delantal o alguna ropa que les quedó manchada con sangre, uno puede limpiarla con la actividad catalasa, es decir, uno puede agregar peroxidasa en un volumen alto, estamos hablando del 6%, 20 volúmenes, 30 volúmenes, y inmediatamente va a salir todos los componentes sanguíneos o todos los componentes orgánicos del tejido debido a la actividad catalasa. Entonces sirve para limpiar delantales, para limpiar paños, para limpiar fibras, etcétera, que hayan estado en presencia de material orgánico. Sirve muy poco para la limpieza del tejido, ¿ya? Lo que sí es que si se administra el agua oxigenada con ácido paracético, sirve como esporicida, ¿ya? Y lo otro importante es que uno puede limpiar heridas pequeñas, zonales, o material quirúrgico que va a tener actividad directa con alguna herida, asegurando que se elimine DNA o membranas de bacterias y de virus, ¿ya? O sea, igual es útil. Después tenemos a los yodos, a los derivados de yodos y los yodoforos, son todos de la misma idea. Aquí nosotros vamos a tener a la tintura de yodo, al yodo duro, a la povidona yodada, etcétera, ¿ya? Se considera que el yodo, como les decía yo, es el antiséptico, el mejor antiséptico con el que ustedes cuentan en la actualidad, ¿ya? En realidad también es un desinfectante porque uno también puede limpiar material inerte con el yodo, ya es altamente útil contra bacterias, virus, esporas, etcétera, así que no tenemos problemas con eso. Y lo más común es que encontremos el yodo como tal, que es el que ustedes ven ahí, que es la tintura, o la povidona yodada.
La diferencia entre uno y otro es la concentración de yodo disponible, donde el yodo es el que produce el daño microbiano, ¿ya? Donde la povidona yodada es un poco más suave y eso le da una característica de ser útil en situaciones más ambulatorias, pero además, como es más diluida, mancha menos, ¿ya? Porque la tintura de yodo mancha todo, mancha las gasas, ya, mancha el tejido, mancha los delantales, mancha la misma piel del paciente, ¿ya? Entonces, dependiendo de la situación en la que uno lo quiera utilizar, va a preferir utilizar el yodo como tal, los yodóforos o la povidona yodada. Por ejemplo, prequirúrgico, en grandes cirugías, se prefiere utilizar el yodóforo, ¿ya? En heridas más pequeñas o en limpieza de material, se prefiere utilizar la povidona yodada porque mancha menos y además limpia igual, ¿ya? Entonces va a depender también de la exposición que va a tener el paciente. En general, el yodo, como les decía yo, rompe todo, elimina todo por su actividad del yodo. El yodo es muy pesado, así que ejerce muchísimo daño en todos los agentes vivos, ¿ya? Y de hecho en el ser humano, el yodo produce cambios a nivel de la respuesta endocrina en altas dosis, produce trastornos asociados también al hipotálamo, o sea, perdón, a la glándula tiroidea, en la mujer embarazada, en el lactante, y también debido a su alto peso molecular también produce una respuesta inmunológica potente. Entonces, el yodo, si bien es universal como antiséptico y muy útil, no se puede utilizar en embarazadas o no se recomienda su uso en embarazadas, no se recomienda en menores, en neonatos, ¿ya? No se recomienda en personas con hipertiroidismo y no se recomienda su uso en personas con cuadros alérgicos graves, ¿ya? El resto de la población no hay problema. Entonces ahí es donde uno tiene que elegir otro tipo de antiséptico cuando no puede utilizar en estos pacientes. Y aquí vamos con el otro antiséptico por si acaso, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes del Lugol, el yodoforo, la tintura y la povidona? Es que producen hipersensibilidad, mucha hipersensibilidad, entonces irrita, al paciente le duele, al paciente le pica, y dependiendo de la respuesta inmunológica del paciente puede hematizar, ¿ya? Y mancha todo, todo lo mancha el yodo, ¿ya? Eh, Así que en el caso de los pacientes que no pueden utilizar yodo o que yo no quiero manchar la superficie del paciente, o que yo no necesito un germicida tan estupendo, o sea, con tanto espectro, nosotros vamos a utilizar la clorexidina. Y la clorexidina dentro de los antisépticos eh, es la reina de ustedes, o sea, la que ustedes tienen que saber más utilizar, ¿ya? La clorexidina es una biguanina que además se prepara en solución alcohólica porque si no, no es soluble, ¿ya? Eh, se utiliza muchísimo el glucoronato soluble de clorexidina, ya que es el que ustedes ven ahí al frente. La clorexidina a un pH cercano al 5 o 6 tiene actividad sobre casi todas las bacterias, sobre pocos virus y nada de hongos, o muy pocos sobre hongos, ¿ya? Es decir, que vamos a decir que es muy activo contra bacterias y micobacterias, moderado contra hongos y moderado contra virus. De hecho, la clorexidina no elimina COVID de la garganta. Si uno quisiera hacer enjuagues con clorexidina, ya se hizo un estudio y en realidad no los elimina, ¿ya? Otra cosa importante es que la clorexidina se inactiva con la materia orgánica, por lo tanto, para generar una buena o eficiente limpieza de un tejido orgánico, por ejemplo, la misma cavidad oral, lo mínimo es que la persona tenga una exposición de aproximadamente 3 minutos. El problema está que en los enjuagues bucales no le podemos pedir a un paciente que esté 3 minutos con el enjuague y en general lo que va a ocurrir es que se pierde mucho de la clorexidina producto de que la gente hace enjuagues rápidos, ¿ya? Otra cosa importante es que la clorexidina también viene en spray, viene en líquidos para limpiar manos, para limpiar tejido general, boca, no sé, se usa para duchas vaginales, prequirúrgico para cirugías más grandes y todo lo que tiene que ver con la higiene oral, ¿ya? Es el más seguro con el que ustedes cuentan en la actualidad, pero a pesar de lo seguro que es, de todas maneras tiene efectos adversos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Es que luego de 14 días de uso, aproximado, entre 10 y 14 días de uso, empieza a aparecer un color parduzco en los dientes y en la lengua, producto de que se precipita la clorexidina, ¿ya? Esto tiene remedio, pero desgraciadamente eso encarece el tratamiento dental y hace que sea inútil el uso de la clorexidina de manera habitual, así que no se debe utilizar como un enjuague común para diario, se debe utilizar la clorexidina con mucho respeto y siempre con indicación de ustedes, o sea, de los odontólogos, ¿ya?
Otra cosa importante es que la clorexidina tiene un sabor muy desagradable, lo que hace casi imposible el enjuague de los 3 minutos. No puede ser ingerido, ni siquiera por accidente, debido a la aparición de trastornos hematológicos y dermatológicos ya. Dentro de ellos pueden aparecer urticarias, pueden aparecer ulceraciones, dermatitis, etcétera, ¿ya? Muchos pacientes, de hecho, presentan reacciones dolorosas en la comisura de la boca por el uso de la clorexidina. Pero es muy útil para bajar la carga bacteriana prequirúrgica en el caso de los pacientes que se van a someter a alguna cirugía oral, pero también sirve para disminuir la carga fúngica o bacteriana en pacientes, por ejemplo, que tienen presencia de hongos o que tienen presencia de carga bacteriana alta y ustedes quieren en el fondo poder hacer un tratamiento dental adecuado. Otra cosa importante es que en las endodoncias es bueno que los pacientes al principio, cuando recién se ponen los aparatos, tengan al menos 14 días con clorexidina para evitar que se produzca una respuesta infecciosa a este nuevo sistema, ¿ya? ¿Cómo funciona la clorexidina? Precipita, coagula las proteínas, ¿ya? Y además tiene un efecto residual súper importante, lo que permite que dure aproximadamente 10 horas. Entonces, para que sea muy efectivo este enjuague, lo ideal es que los pacientes lo hagan el enjuague prolongado antes de acostarse a dormir, y así tenemos las 10 horas seguras, para que el paciente no esté tomando agua, no se esté limpiando la boca, etcétera, ¿ya? Y lo otro súper importante es que el efecto residual se produce por una hidroxiapatita, que es parte de la actividad de la clorexidina, que además es la que coopera todavía más con la producción de la color pardusco, ¿ya? Y finalmente, para ir terminando las ideas de los antisépticos y desinfectantes, existen otras soluciones para uso dental. Eh, Antiguamente se utilizaban los órganos mercuriales, pero como son muy tóxicos y la mucosa absorbe muy bien, en la actualidad se evitan. Y lo último que se está utilizando son los fluoruros de estaño, y también los derivados del cobre, ¿ya? Y lo que hacen en el fondo es que tanto el estaño como el cobre disminuyen el crecimiento bacteriano y por lo tanto lo que hacen es que si bien no limpian inmediatamente los tejidos, permiten que disminuya la probabilidad de una infección en la cavidad oral, ¿ya? ¿Y cómo hacen esto? Bloquean los grupos sulfidrilos y producen una respuesta de oxidorreducción en la cavidad oral, ¿ya? Y por lo tanto, el uso continuo va a permitir mantener la boca desinfectada, ¿ya? Así que vamos a decir que es un antimicrobiano efectivo, pero de uso más largo, ¿ya? En general, donde se utiliza harto el fluoruro de estaño es directamente en la pasta dental, donde en general los pacientes tienen que al menos utilizarla 3 veces al día o más para mejorar la salud gingival, ¿ya? Y eso evita la aparición de biofilms, que son todo un problema con las enfermedades infecciosas, ¿ya? A modo de resumen, ahí ustedes tienen qué es lo que hacen, cuáles son sus usos más comunes y otras propiedades que son importantes, también las diluciones, ¿ya? No les pase todo porque en realidad hay algunos que ustedes van a usar re poco. Por ejemplo, los compuestos de amonio cuaternario se utilizan casi para el lavado de calzado y cería, o sea, lavado de superficies más grandes, gomas, por ejemplo. Pero a otros van a utilizarlos con mayor